con la mentalidad clara. No hay iglesia perfecta. Y en este sentido, susceptible a errores como nosotros hombres, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento bien en mi iglesia, pero noto que tiene alguna costumbre, incluso algún dogma, en el que yo digo, a la lectura de la Biblia, a mi razonamiento, a mi cuestión espiritual, esto me hace ruido, esto no lo alcanzo a comprender o no entiendo por qué la iglesia lo desarrolla de esta manera? Y viene la pregunta que sería más difícil: ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esto? Si a través de que yo estaba estudiando, no sé, doctrina, a través de la razón, a través de los textos, los argumentos, y a través sobre todo de la comunión que yo tenga con el Espíritu, yo entiendo que este papel está mal puesto, que debo ponerlo así, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque aquí viene el gran problema. Si nosotros como congregantes simples de una iglesia, en el caso de los pastores, ¿no?, que puedan decir, bueno, yo entiendo esto, pero ¿qué creen? Miren, por ejemplo, la música es algo que siempre pues es un punto bien difícil. Ustedes han escuchado hablar de música muchas veces al hermano Cristian, ¿no? De hecho, una de las materias del próximo semestre va a tener que ser musicología, ¿no? Viene en el temario de ciencias bíblicas. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se llama la materia? Musicología. Entonces, ¿por qué hablar de música en este punto que es doctrina? Bueno, porque necesariamente todas las iglesias en las que estamos pues tocan música, ¿no? Y porque conducimos, o ya es algo muy establecido en las iglesias, que la alabanza y la adoración sea con música. Cuando entenderíamos que tendría que ser también de otra manera, pero vamos a dejarlo por el momento en el mero aspecto de la música. Y luego ya de ahí, ¿y cuál es la música correcta? Y bueno, yo quiero cambiar la música, pero ¿qué creen que la iglesia no quiere? A lo mejor yo, si tengo esa posibilidad como pastor, digo, bueno, ahora vamos a tocar música más acorde a lo que estoy entendiendo, que yo espero que ustedes puedan inscribirse al curso de musicología cuando menos, y estoy entendiendo que esto es lo ideal, pero ahora díceselo a toda la congregación, en el caso de los pastores. Y hay iglesias que ya están acostumbradas así a llevar su aspecto de adoración, de alabanza, con cierto tipo de música. ¿Cómo le hacemos entender a las personas, a los hermanos, que esto debe de cambiar? Apenas en una reunión que tenemos en una casa, un hermano comentó, bueno, o sea, yo de acuerdo en lo que tú dices, pero sabes que a mí me gusta la música del Papo Rivera, dice, y es salsa, ¿no? Pero es salsa cristiana, y yo encuentro en ello que habla de Dios, y a mí me gusta, y me siento a gusto. Debo de cambiarlo, debo de dejarlo. Y aquí tendríamos que hablar de un tema que viene derivado de esto, pero sin profundizar mucho en ello. Yo le contesté, no, o sea, no debes cambiarlo. Debes observar que hay dos partes, una lo que estás haciendo y otra hacia donde apuntaría que debes hacer. Sin que deseches lo que estás haciendo, toma en cuenta que existen otras cosas y date la oportunidad a escucharlo. ¿Por qué? Porque si nosotros en ese punto impusiéramos a este hermanito que es entre comillas nuevo en la fe, lo que va a pasar es de que la primera le vamos a provocar una especie así como de capricho, ¿no? Como lo que pasa cuando nuestras hijas se encaprichan con un niño, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues no, si lo restringimos, si lo restringimos creo que va a generar una situación más álgida, ¿no? Tenemos que tener la visión clara y en ese punto entonces decir, bueno, o sea, escucha lo que quieres. Al final de cuentas, ¿crees que te conduce a Dios? Sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y esto se oía en tiempos un poquito más atrás, no sé si ustedes conozcan de ello, pero ¿cuántos evangelistas no llegaron a los reclusorios tocando rock and roll? ¿No?
y dices, bueno, lo ideal es que les lleváramos una pieza clásica y música bien, pero díganme cuántos reos escuchan música clásica. O sea, va a ser difícil. ¿Cuál fue el medio? Quizás esta música que a muchos pues, no les gusta, pero identifica a este grupo y a lo mejor ese es el conducto. Yo sé que los hermanos el día de mañana podrán desarrollar, pero si de momento eso era lo que había, porque además los músicos que van a los reclusorios no son músicos letrados, entonces pues lo que llevan es lo que tengo. Y en ese sentido cumple su función, aunque yo insisto, debe de apuntar hacia mejorar, ¿no? Hacia avanzar, hacia hacer de lado las cosas que están medio mal puestas y en ese sentido poder conducir a los hermanos a cada vez a un avance, cuando menos en calidad, en este punto musical estoy hablando meramente, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esto, y les digo, yo hablando con el hermanito, yo le decía, pues no, sigue escuchándolo, nada más entérate que hay una mejor forma. Creo que en este sentido hablaríamos de madurez, y la madurez tiene que ver precisamente con el poder abrir mi mente hacia el saber que existen cosas mejores y que en ese sentido tengo que tener apertura, ¿no? Con lo que comentabas de los grupos de estos que van a reclusorios y esto, hay un grupo que se llama Armadura, es un grupo que está integrado por personas que anduvieron en el ambiente, dos ex músicos de Alex Lora y otro que era el director de la banda Bostik, llamado Charlie Bostik, conocido como Charlie Bostik por la banda Bostik. Y ellos efectivamente iban a las colonias populares, o van, y tocan pura música del Tri. Y así es como hacen que los jóvenes se acerquen, ya que se acercan empiezan a evangelizar, pero es una manera de darse a notar ante ellos o de abrirse el camino y de poder acercarse en el sentido de que yo estuve donde tú estás, yo ya estuve ahí, yo ya sé por lo que estás pasando, ya sé lo que estás viviendo, sufriendo, yo ya estuve ahí, pero conocí de Cristo y ahora te invito a que conozcas y ahora ya me sacó de aquí y ahora estoy a otro nivel. Y eso también va con lo que decía ahorita Víctor de esa madurez, porque esto nos da algo semejante. En otro escenario, vamos a pensar, una persona que tiene más conocimiento de la palabra y discierne que ese tipo de música, salsa cristiana o X, no es el que debe de ser para una iglesia, pero él tiene ese conocimiento, pero la iglesia no, y ahora es cómo les digo que esa tradición que han acarreado no es la correcta, justamente haciendo, yo estuve ahí, salí de ahí y ahora es la revelación. Sí, gracias. Muy acertado lo que dice nuestro hermano Armando. Yo puse la música por citar un ejemplo, ¿no? El menos espinoso de todo esto. Sí, sí, claro, porque en música podemos entender muchas cosas, ¿no? Yo les decía, pues habrá quien de alguna manera, si conoce esta música y eso lo conduce a Dios, pues bueno. Recordemos siempre que, como nos decía el hermano Cristian, la gracia es un a pesar de, ¿no? Siempre es a pesar de nuestros soy así, bueno, Dios está presente. Y no dudamos que la intención sea buena. Ahora, retomando lo que veníamos diciendo, ¿cómo le hacemos para que, si ya entendimos esto, siguiendo con el ejemplo, si la música, cómo conducimos a la iglesia a cambiar su forma? Si nosotros a veces mismos fuimos los que les enseñamos de esta manera, ¿no? Si yo como pastor estoy al frente de una iglesia y propuse en la cuestión musical este género que es así como pop, ¿no? Que es lo más común hoy en día en las iglesias. Ahora, ¿cómo le hago, después de que haya entendido esto, para empezar a trabajar en dirigir a la iglesia a una cuestión más positiva, ¿no? O a una cuestión con menos problemas que esto? Si hablamos, les digo, en un sentido así muy
muy liviano de la música, pensemos en las doctrinas. Yo creo que a lo largo de estos temas que les mencioné y a lo largo del año, quienes se han venido acercando cada vez más al Museo de la Biblia han podido hacer un comparativo de lo que están entendiendo en sus iglesias, de cómo llevan su cuestión doctrinal en sus iglesias y del cómo quizás debiera ser. Miren, yo con mucho respeto a todos y sobre todo al profesor Cristian, pero creo que el hermano lo explica con peras y manzanitas, ¿no? Así muy de la mano, muy puntual, de manera muy lógica. Creo que no nos hemos metido en términos complejos, ni siquiera, ni vamos, ni en conceptos así que sean, no digo que no sean profundos, digo que no se han tocado de una manera así, donde se haga difícil la comprensión de los temas. Ahora, si es tan claro, si empata con nuestra razón, si empata con la Biblia, si empata con el Espíritu, pero no empata con mi iglesia, ¿cuál es el punto? ¿Qué tengo que hacer? ¿O a dónde me va a llevar? ¿No? Si yo lo quiero meter a mi iglesia, así como que, ¿qué creen, hermanos? Miren, ya encontré el hilo negro y se los vengo a dar. Lo que va a pasar es que me van a correr de esa iglesia. Lo que va a pasar es que voy a generar una ruptura en la iglesia o voy a empezar a meter algún problema. Y el propósito del museo, créanme que nunca ha sido ese. Si nosotros nos reunimos aquí y los que hemos valorado esto y seguimos aquí, porque recordarán que pues, en el diciembre pasado había otros hermanos, hoy no están. Yo creo que de alguna manera, claro, esto se ha ido renovando y han permanecido, creo, quien tenga que permanecer. En ese sentido, veamos, ¿no? Nosotros tenemos una gran responsabilidad entonces. Y la pregunta está en el aire: ¿qué vamos a hacer para poder cambiar esto? La congruencia, ¿no? La palabra de Jesús en sea tu decir sí, sí y no, no, tendría que llevarnos a un punto, pero la iglesia como institución nos va a llevar a otro. Ajá. Yo pienso que es una parte dual entre el pastor, como ahorita menciona el pastor Víctor, ¿qué vamos a hacer? Pero no es una tarea únicamente de uno como pastor, ¿qué voy a hacer para el cambio a la comunidad, a la iglesia, ya sea doctrinal, ya sea en cualquiera de las disciplinas? Ahorita consideramos la música como una de las áreas, pero yo siento que debe ser en conjunto tanto de la iglesia, la comunidad, como del pastor, porque tomo como base el texto donde dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Yo he visto en algunas iglesias que lo que el pastor dice prácticamente es ley para la iglesia y ni siquiera lo ponen en tela de duda, porque a su vez ya el pastor les ha comentado que pues el estar en contra del pastor, el murmurar del pastor, el no acatar lo que diga el pastor, puede ser un acto de rebeldía, pero no necesariamente cuando con Biblia en mano se puede platicar con el pastor y hacerle entender si lo que el plan que propone o el cambio que propone es el adecuado para la iglesia. Muchas veces por el que el pastor lo dice, la iglesia lo acepta y lo acepta sin poner nada a cambio. Les quiero compartir el caso de una iglesia muy grande donde me congregaba anteriormente, una iglesia que por tamaño tenía 3 servicios y en cada servicio acudía un promedio de 2,000 personas, que es lo que le cabía a la nave. Por eso se hacían 3 servicios. Y se tocaba la música tradicional, la de Marcos Witt, la de todos estos poperos que iniciaron. Y había el estilo de la música de alabanza estridente, danzas judías, y la música de adoración tenue, y cantos muy apagaditos. Y de repente un domingo el pastor dijo: me acaba de revelar el Espíritu Santo que vamos a tener un cambio
y empezó con música de rap, ahí en el escenario, música de rap, el pastor y el hijo del pastor, que era el líder de alabanza, y en el piso tirados, rapeando a la par los dos. Y a partir de ahí se hizo un cambio. Yo formaba parte del grupo de alabanza y me dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no vas a poder tocar en el grupo de alabanza. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo reveló un nuevo cambio y ahora en ese cambio va a ser puro joven. Tú ya no entras por edad. Ahora van a ser puros jóvenes. Entonces la iglesia lo aceptó, toda la iglesia completito, a rapear, a tirarse en el suelo, el pastor ahí en el suelo rapeando, y no hubo ninguna dificultad para hacerle entender a la iglesia que iba a haber un cambio. Lo aceptaron sin ningún chiste. Y me reservo el nombre de la iglesia. Yo tengo un cuestionamiento, ¿no? O sea, hablamos de comunión y yo creo que donde está ahorita una brecha muy grande es precisamente entre el ámbito pastoral y el ámbito propiamente de la iglesia, ¿no? A veces, más dentro de las iglesias que podríamos decir que ya tienen cierta madurez, como que se ha generado un conflicto entre pastor e iglesia y se ha abierto una brecha, ¿no? Esa brecha a lo mejor se da ya por una profesionalización muy marcada del pastor, ¿no? Realmente, ¿hasta dónde afecta a la iglesia el ministerio profesional? Porque también en la música está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo lo observo, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene el don para tocar un instrumento, para alabar a Dios con su garganta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que pues, han educado su voz en la himnología, ¿no? Y tienen pues un espectro de voz mucho más amplio, como que genera cierto distanciamiento hacia la iglesia, ¿no? Entonces, yo veo que sí es necesario un aspecto que es fundamental, ¿no? La necesidad de que el pastor mengüe para que la iglesia pueda crecer. O sea, nosotros no hemos estado dispuestos a menguar y a estar con la iglesia, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el conocimiento que tenemos de la verdad que es Cristo y del conocimiento que hemos recibido, a veces no nos sirve para relacionarnos propiamente con la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay la actitud correcta, ¿no? Yo sigo pensando que la iglesia debe de seguir teniendo pues, ese carácter de Juan, ¿no? Como ministro, que estuvo dispuesto a menguar para que la obra de Cristo verdaderamente creciera, ¿no? Y yo creo que hoy de lo que más adolece la iglesia es de un crecimiento, de un desarrollo espiritual, pero por la misma brecha que se ha abierto. O sea, ciertamente podemos decir, sí es cierto, o sea, yo no estoy en contra del estudio, no estoy en contra de la teología, pero sí se marca una brecha, ¿no? O sea, de hecho, a veces cuando estamos predicando sermones y que son ya de un carácter, pues a lo mejor un tanto ya muy bien hechos, pues como que los hermanos se cohíben, ya no quieren predicar, por ese temor a decir algo que no es correcto, y porque piensan que uno como pastor los va a regañar, cuando deberíamos nada más decirle, mi hermano, está bien, siga creciendo y corregir aquello que está deficiente, ¿no? Pero sin destruir. Entonces yo sí veo como que una brecha que se está abriendo, ¿no? De hecho, yo encuentro muchas discusiones. Es que tal pastor predica mejor que tal pastor y tal pastor. Entonces como que o en los músicos, ¿no? Es que este músico es mejor en esto, es que este músico es mejor en esto. Y ya no estamos buscando lo que es importante, ¿no? La dirección del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y ese desarrollo como que se va perdiendo, se va deteriorando por esa profesionalización, decía nuestro hermano Begui, con mucha razón. O sea, ¿cuándo se abrió la brecha en la iglesia? Cuando se hizo un ministerio profesional que puede subir enfrente,
que está dispuesto, que puede predicar, que puede oficiar, que puede casar, que puede administrar los sacramentos, y la iglesia se volvió un espectador. Cuando lo que de Brunner nos recuerda es que en la iglesia todos son ministros, todos predican, todos tienen cómo edificar, todos alaban, todos glorifican. O sea, esa participación se ha roto por el profesionalismo, ¿no? O sea, el pastor se volvió profesional, el predicador es un profesional, y así lo quiere ver la iglesia, ¿no? Que sea pastor de profesión, muéstreme sus credenciales, dónde estudió, qué tanto sabe de hebreo, griego, exégesis, aunque su vida espiritual esté completamente derrumbada, ¿no? Espiritualmente hablando. Entonces yo creo que sí tiene que haber, como decía Vic, una congruencia, ¿no? Y esa congruencia la vemos en Jesús, no más que nada, ¿no? Que Él predica, pero no solo predica, lo vive. Y lo que dice Pablo, ¿no? Yo sí me quedo con las palabras de Pablo, ¿no? Me he hecho a todos para ganar a alguno para Cristo. El objetivo es ganar a muchos para Cristo. Dice, a los que están sin ley, no les hablo con la ley, sin ley, ¿no? A veces pues cometemos ese error, ¿no? De que queremos llevar el lenguaje de la iglesia aún a la evangelización y no evangelizamos en el lenguaje del pueblo, ¿no? Entonces marcamos la brecha, un distanciamiento entre yo como profesional y tú como laico, ¿no? La iglesia organizada, no como un organismo vivo, no como la iglesia viva del Cristo vivo, ¿no? En el cual el Espíritu Santo obra hasta en el más pequeño, como en el que también pues Dios lo ha llamado también a presidir, ¿no? Porque tenemos que decir que somos pueblo de Dios y antes que nada somos parte del pueblo, ¿no? De hecho, pues hemos logrado, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia, que por lo menos ya no se dirijan a uno como el pastor, ¿no? Yo le digo, hermano, aquí todos cuidamos de todos. Si usted no cuida de mí, yo no cuido de usted, entonces no estamos en comunión. Ustedes tienen que cuidar de mí como ministro de Dios, y yo tengo que cuidar de cada uno de ustedes, pero hay una relación de comunión entre ambos. Entonces, yo digo, no me llamen ni pastor, sino hermano, ¿no? Porque antes de ser pastor soy su hermano, ¿no? A lo mejor en el sentido sí de que ha habido una madurez, ¿no? A lo mejor por el tiempo, por el camino, por el llamamiento que Dios hace de nuestra vida, pero no permitamos que la brecha se siga abriendo más, ¿no? De hecho, el ser humilde yo creo que tiene que ser una de las características principales de los que hemos sido llamados, ¿no? Y en ese sentido, menguar, ¿para qué? Para que crezcan, ¿por qué? Porque a veces nuestro error como ministros, yo creo que es ese. Queremos hacerlo todo nosotros y no permitir que el que está ahí se desarrolle y que empiece a desarrollarse con aquellos errores y estar ahí para decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí puedes mejorar esto, mira, esta es la verdad, esto es lo que, a esto le faltó a tu mensaje, pero qué bueno que tengas la disposición, ¿no? Y aquí estoy para ayudarte, para orar contigo, para estudiar la palabra contigo, para guiarte a eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí hemos detenido mucho el crecimiento de la iglesia. Volvemos al punto, a lo mejor estoy equivocado y pues yo aceptaría correcciones, ¿no? Pero yo creo que la profesionalización, tanto en la música, ¿no? Ha generado esa división, ¿no? Que ya no estamos, decíamos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es jerárquica. Decimos que nosotros solamente reconocemos una cabeza y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Termino diciéndole, yo hablaba con los hermanos y le decía, miren hermanos, está bien que me aprecien, está bien que me quieran, que me cuiden, pero yo les aconsejo una cosa, el pastor al que debemos amar es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él su vida dio por las ovejas. Y créanmelo, y somos pastores, pero yo nunca he oído de un pastor que diga, le doy mi riñón al hermano porque le hace falta. O le dono un ojo al que esté ciego, ¿no? No damos eso, ¿no? O sea, el que ha dado todo es nuestro Señor Jesucristo. Y pues dejemos a lo mejor un tanto, no sin dejar, como decíamos, no estoy en contra. Yo estoy de acuerdo que el pastor, su profesionalización le debe de llevar a ser más sencillo.
más sencillo, más humilde y, como decía nuestro hermano Víctor, ¿no?, a poder explicar de una manera más sencilla, no con una terminología así de que ni a veces ni nosotros mismos entendemos, ¿no?, que pues a veces genera más confusión que beneficio, sino explicarles claramente y de manera sencilla que el Dios de amor nos ha amado tanto, que estando en nuestra propia ignorancia, Él tuvo misericordia de nosotros rescatándonos, ¿no? Dios les bendiga. Gracias. Bien, como decía nuestro hermano Aris, sí nos pronunciamos a favor de, en este punto, lo que constituye la Iglesia. Yo espero que esta división, más bien esta separación de las palabras, no genere conflicto, ¿no? Si ustedes observaron, cuando al inicio yo les mencionaba los objetivos que se tuvieron para hacer estas enseñanzas a lo largo de un año, pónganlas al lado del libro de Brunner y se van a dar cuenta que son las características que tiene la Iglesia. Es decir que yo creo que con el libro de Brunner, que ya todos leímos, y con las pláticas que hemos tenido, estaríamos buscando formar aquí una iglesia. No una institución, no es una invitación a dejen sus iglesias y vénganse para acá, no. En ningún sentido, ni por equivocación es eso, ¿no? Pero sí se pretendería que este grupo de creyentes, ante todo, ¿sí?, pastores, cualquiera que sea el cargo que ocupen en su iglesia, pero yo diría que este grupo de creyentes comenzara con comprender todas estas enseñanzas y generara esta unión que tendría que llevarnos a aportar a nuestras iglesias, no a dividir, no en ningún sentido a chocar, sino lejos de eso, a aportar. Y que en esa aportación la iglesia que vive al interior generalmente de las iglesias, que no siempre pasa así, que no es una situación necesaria, ¿no? Quiero decir que no toda iglesia es una iglesia y viceversa, ¿no? O sea, ideal sería que al interior de nuestras iglesias se practicara este tipo de comunión como en la iglesia primitiva, pero pues nos damos cuenta que no es así. La misma jerarquización de la iglesia lo hace difícil de llevar a cabo. Sin embargo, no es un imposible, así empezó la iglesia. O sea, ¿cuándo se dividió? Pues bueno, creo que ya tenemos alguna pista, ¿no?, de cómo comenzó esta separación, pero no fue siempre así, ¿no? Hoy en día intentaríamos retomar esto y que este grupo de pastores, este grupo de hermanos que decide venir aquí cada mes, esté formándose ya en unidad, que tendría que ser una característica primordial. Ahora, de aquí viene la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí presentes nos sentimos unidos a este que tengo aquí al lado, al que tengo aquí al lado? ¿A cuántos cultos unidos hemos asistido aquí? ¿No? La iglesia de nuestro hermano Hugo, bueno, una buena proporción vino a comunidad apostólica, no hemos correspondido esto. Alguna vez, hace 2 años, fuimos a la iglesia del hermano Aris y tuvimos algún culto unido, hicimos un campamento que fue para jóvenes, casi, ¿no? Pero pues que ahí estuvimos hasta jugando básquetbol al final de las actividades. Pero lejos de ese par de esfuerzos, bueno, los que hacemos ahora o los que intentamos hacer allá en la zona del hermano, pero ¿qué más? ¿Qué les estoy queriendo decir con todo esto? Ya tenemos la doctrina. Yo no me atrevería a hablar de doctrina, pues porque tenemos aquí un maestro que no está presente, pero que nos ha dado infinidad de ejemplos doctrinales y como se los dije hace un momento, con peras y manzanitas, ¿no? Pero lo que sí yo me gustaría que comenzara a pasar y que inquietara sus mentes en ese sentido, cuántos esfuerzos como estos hemos hecho o cuántos tenemos programados por hacer, porque no todo se puede quedar en enseñanza.
O sea, tiene que llegar el punto en el que esto trascienda, en el que esto pueda practicarse. La enseñanza solita sirve de poco. La enseñanza con las acciones que se puedan tomar, pues creo que va a ser muy productiva, ¿no? Pero, pues vamos, así como en la reunión pasada yo les proponía, bueno, de esto que ya escucharon, ¿qué hacemos al respecto? En este mismo sentido es de lo que han escuchado, de lo que hemos escuchado todo el año, ¿qué tenemos proyectado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a apuntar estas reuniones? ¿O seguiremos otro año adoctrinándonos? Si hace falta, si es preciso, con todo gusto. Pero yo creo que es como que en el camino ir emprendiendo las acciones que tengan que conducirnos a una unidad más sólida, pero más real, sería el punto, ¿no? Quien estuvo enfermo hace unos días y pues nadie nos enteramos, ¿no? O nos enteramos así ya como, ya que está sano y aquí de nuevo con nosotros, ¿no? Entonces, vamos, ni en ese sentido hemos podido aterrizar esto. Yo creo, digo, si me equivoco, corríjanme. No creo que tengamos que ser el superamigo o sea, no en ese sentido, pero sí la preocupación por el hermano de al lado me hablaría de unidad, ¿no? Sí la preocupación por lo que está ocurriendo en esta zona, me hablaría de estar al pendiente de esas cosas y sin que busque tampoco ofender a nadie. Creo que eso no está pasando, o que si está pasando en un grado muy cortito, ¿no? Que podemos aspirar a más y que podemos llevar esto que estamos pretendiendo hacia adelante. Yo entiendo algo, en uno de los temas hablamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, todo lo que se proponga aquí no serán más que ideas humanas, ¿no? Pero si esto está comprendido, y todos sabemos, creo que aquí se ha hablado demasiado de esto, todos sabemos qué tiene que ocurrir con la llenura del Espíritu Santo, entonces es como que estamos teniendo un conocimiento que está de momento quizás un poco ocioso, quizás un poco sin llevarlo a la práctica, y eso ya nos hace, pues en cierta forma, culpables, en cierta medida indolentes ante esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es invitación, no es otra cosa, no es regaño, no, porque la idea, ante todo, bueno, no creo que se sientan ofendidos por esto, ¿no? Hablamos, apelando a la madurez de cada uno de los que están aquí presentes, ¿no? Los consideramos hermanos maduros y por eso es de que hablamos de esta manera. Y en aras de esa madurez, bueno, es empezar a proponer. En esta reunión tendríamos que dejar sentadas algunas bases para lo que esperamos el próximo año. Puede ser que alguien diga, ¿saben qué, hermanos? Yo ya no me quiero reunir con ustedes y no va a haber ningún problema. Pero los que así decidan seguir con las reuniones que hacemos aquí de hermanos, de pastores, entonces buscaríamos que ya se comience pues a trabajar en aras de, ¿no? Y hacer propuestas que el año próximo pudiéramos estar llevando a cabo. Que no nos pase como nuestros deseos de fin de año o de inicio de año, ¿no? Que el primer deseo era hacer ejercicio y el 1 de enero estaba totalmente desvelado y ya no hice nada. Estaba yendo al gimnasio, era puesto de todos, y así llegamos al 31 de diciembre nuevamente, ¿no? Anemia. Sí, miren, yo creo que ha sido de mucha bendición el poder compartir estas experiencias durante este año, ¿no? Yo creo que los que llevamos un poco más de un año, pues hemos visto los cambios que han habido en el museo. Y debemos ser conscientes, hermanos, que la iglesia a la que pertenecemos o a la que estamos está enterados de que nosotros asistimos regularmente a una reunión de pastores. Mas, sin embargo, nos falta algo. Yo he pensado en estos últimos meses que, hablando de la institucionalización de la iglesia, hemos caído prácticamente en lo que dice Brunner, ¿no? Hemos centralizado nuestras reuniones pastorales
al museo. Y si Cristian no está, pues como que ya algunos se desaniman o les da flojera, ¿no? Yo creo, hermanos, que debemos avanzar en la comunión, en la comunidad de los creyentes, y involucrarnos en este próximo año, no solo en decir vamos al museo. ¿Por qué no salir del museo? Tenemos varias iglesias aquí representadas y por lo menos, no sé, a cada 2, 3 meses, decir la próxima reunión que sea en la iglesia donde asiste el hermano Salvador y hacer todo el esfuerzo posible que la comunidad a la que él pastorea sepa que ahí este es el grupo de pastores en el que nosotros nos reunimos y que está respaldado por todos los pastores que conviven con él, que están con él, que oran con él, pero que también él necesita reflejar en su iglesia que está siendo parte de esta comunidad de pastores. Y así sucesivamente, yo estoy totalmente dispuesto a recibirles en el lugar donde yo estoy pastoreando o sirviendo al Señor, porque los hermanos saben que asisto a una reunión de pastores. Y la gran pregunta es, ¿y son presbiterianos todos? Siempre. La iglesia presbiteriana tiene esos grandes defectos de prejuicios, ¿no?, institucionales. Es decir, dice Emil Brunner, una es la iglesia, la institución es necesaria incluso hasta cierto punto para que la iglesia crezca, fluya, para que el poder del Espíritu se manifieste. Pero tenemos nosotros un problema como iglesia, como institución, que si no son parte de nuestra institución, difícilmente sean bienvenidos en nuestras estructuras, ¿no? Eso lo hemos visto. Yo quisiera proponerles que seamos un poco más abiertos. Yo me encanta venir acá, algunas veces se me dificulta por algunas razones personales, pero quisiera que ampliáramos más el abanico, ¿no? Que fuéramos a nuestras comunidades, pues. Allí donde estamos, allí donde el hermano Chava, donde Hugo está, donde el hermano Arturo, donde yo estoy, donde están cada uno de nosotros. Y decir, mira, cada cierto mes vamos a tener la reunión en tal lugar, convivir, compartir, invitar a otros hermanos de nuestras iglesias que están más cerca, que son cercanos a nosotros o que están más accesibles, decir, esta es la actividad que nosotros hacemos. Y empezar a generar un cambio, algo práctico de lo que hemos aprendido. Ya aprendimos el dogma, ya aprendimos la doctrina, ya aprendimos la enseñanza. Ahora es decirle a la iglesia, esto es lo que nosotros queremos hacer. Transmitirle a la iglesia, a nuestros grupos más cercanos, a lo mejor de diáconos, ancianos o consiervos que están con nosotros, lo que hemos aprendido, para que tenga un respaldo. Porque decía nuestro hermano Víctor, ahora, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si vamos solos y decimos, yo aprendí en el museo esto, el problema va a decir que va a llegar a decir, es que el museo te está cambiando tus ideas. No es el museo, sino es el entendimiento de lo que Cristo enseñó en la palabra a través de la transmisión de los apóstoles y a través de la iglesia a lo largo de la historia, la comunión de la iglesia. Entonces, me parecería, y yo propongo esta idea, para que la retomemos o la ampliemos o hagamos algunos cambios necesarios para que lo que ya hemos aprendido, ahora como pastores lo podamos expresar a la iglesia, en nuestros grupos de iglesia donde nosotros estamos ministrando al Señor. Sí, Arturo, gracias por tu comentario, me parece en lo personal muy acertado y sobre todo porque de lo que comentamos al principio, que hace un año éramos unas personas, después otras. Yo en lo personal he podido platicar con algunos de las personas que vinieron al principio invitados por mí y ahora cuando de repente les digo, oye, ya no vas, te estamos esperando. Es que mejor lo veo en la televisión, ¿no? Porque es más práctico, porque a esa hora tengo que hacer esto, porque se me complica. Entonces, si no apartamos un tiempo para esto, siempre vamos a tener un pretexto. Entonces, el tener la transmisión en el YouTube es muy bueno, es muy útil, pero quizá, como dice Arturo, yo quiero venir, pero a veces no puedo por cuestiones personales. Esas raras veces o únicas veces, pues se puede recurrir a la tecnología, pero lo ideal es siempre estar aquí. Y muchos hermanos, desde su zona de confort quizá o por algún problema,
prefieren verlo en la televisión, porque ahí le van dando el seguimiento, pero sí sería más adecuado, como decíamos al principio, ser no solamente oidores, sino hacedores, y esto que comenta Arturo en lo personal me parece un paso adelante. Bien, creo que en ese sentido se ha insistido mucho en la comunión, ¿no? O sea, yo sé que las enseñanzas son muy valiosas, o sea, pero las enseñanzas tienen que venir aparejadas de la comunión, y no se hace comunión a distancia. O sea, si yo veo la transmisión después, pues solamente me enteré de lo que hablaron, pero no hago comunión. ¿Cuál es la forma de generar esta unión entre nosotros? Pues es precisamente la convivencia. Yo sé que yo lo decía hace rato, vienen de muy lejos, o sea, la mayoría de ustedes, o sea, de Tláhuac hacia acá, creo que te aventaste 2 horas aquí ahorita, ¿no? Pues, los hermanos, o sea, ustedes, ¿no? También, o sea, todos venimos de lejos, y sin embargo, si está presente la intención de generar esta unión, porque estamos entendiendo que no es una unión nada más de porque me caen bien los hermanos o porque quiero convivir con ellos, sino porque tenemos un factor común al centro y es Cristo. Y en aras de esto que estamos entendiendo, entonces queremos que esto que tenemos por centro se haga cada vez más extenso. Bueno, creo que es válido decir, me invierto el tiempo que tenga que invertir. Ahora, lo que propone Arturo, a mí se me hace muy sano, o sea, me encanta, ¿no? Me encanta el lugar donde viven ellos. Y yo sé que, por ejemplo, desde Tultitlán a Tepejoculco, pues no sé, necesitan irse un día antes, yo creo, ¿no? Porque está la distancia muy grande. Sin embargo, miren, yo totalmente de acuerdo, digo, no sé si Cristian tenga algo que decir y que a veces por las actividades que él tiene, le es difícil, ¿no? Para el hermano, ustedes, si está lejos, para el hermano ustedes están viendo que de repente pues no lo ven por aquí, anda con mucha actividad. No sé si él en ese sentido pues pudiera, por lo mismo que estamos comentando, pero hay algo en el que yo debo igual que hace un momento, apelar a su madurez, ¿no? Y no sé, alguien ya lo mencionaba, o sea, se enteran que no viene Cristian y no vienen. Yo sé que todos apreciamos al hermano, o sea, a todos nos edifica mucho su enseñanza, y bueno, qué ideal es que cuando el hermano ande por aquí, pues nos pueda estar enseñando, pero en ese sentido también tendríamos que avanzar nosotros, ¿no? En el aspecto de que, pues bueno, entender por un lado su ausencia, que es siempre motivo de trabajo, y por otro lado que la unión en este punto no es en torno a Cristian, ¿no? Es en torno a Cristo. O sea, hay que ponerlo en este sentido claro para que no nos genere este desánimo cuando no lo vemos por aquí, ¿no? Y saber que, bueno, incluso a veces nosotros en las reuniones que hacemos tomamos en base una predicación de Cristian y de ahí hablamos lo que dijo Cristian. Y en ese sentido, pues apunta también hacia donde tenemos que avanzar. O sea, nos sentimos a gusto de tener una doctrina sana, yo la considero sana, no sé, creo que ustedes la mayoría también, por eso están aquí también, ¿no? Nos sentimos a gusto con esta doctrina sana, pero no perdamos de vista lo esencial, no perdamos de vista que al centro está nuestro Señor Jesucristo, y que debe de ser idealmente el motivo que nos tiene que hacer que nos unamos. Si a mí en lo personal me dicen vamos a Tepejoculco, yo con todo gusto. Y no sé, yo sé que el tiempo, a veces estas reuniones son entre semana y generalmente son cuando todo el mundo tiene un trabajo que desarrollar, actividades, y esto nos implicaría pues invertirle pues cuando menos un par de horas más o 3, no sé, o sea, es difícil, pero pues podemos comenzar a practicarlo, podemos comenzar a ponerlo en agenda y decir, bueno, a lo mejor no puedo ir cada mes allá,
pero sí programarme y decir, vamos viéndolo y nos hacemos un tiempo y a lo mejor ese día pido, no sé, un ratito en el trabajo y me puedo desplazar para allá, ¿no? Y aprovecho para visitar los volcanes, porque ya de ahí está, a tiro de piedra, ¿no? Hay otra actividad que a mí me gustaría proponerles, como parte de esto que buscaríamos genere más unión entre las iglesias. Quizás no a la predicación, quizás no no sé, el hermano David en algún tiempo invitaba a nuestro hermano Armando, ¿no?, a compartir en la alabanza, o sea. Y qué padre, ¿no?, que esto se pueda desarrollar así, porque independientemente de que el hermano toque bien o mal, les guste o no les guste, creo que hay algo que está en el centro y es que ya surge una unión, o sea, ya está surgiendo una amistad, está surgiendo un entender esto que nosotros buscamos generar y que quisiéramos que fuera así pues en nuestras iglesias, ¿no?, que a lo mejor conocieran a Armando en la iglesia de mi hermano Salvador, en la iglesia de Arturo, o que a su vez que tenemos un prospecto de pastor que sería nuestro hermano Arturo, lo puedan conocer en la iglesia el otro Arturo, no sé, o sea, empezar a generar este tipo de invitaciones que, aunque sea, hermano, ven, te invito al culto y voy y me siento ahí, pero entonces ya sucede lo que nos planteaba nuestro hermano Arturo, o sea, él es parte de la junta de pastores a la que acudimos mensualmente, viene desde tal lugar y esto genera una unión entre nosotros como iglesia. No sé qué piensen al respecto, no sé si lo ven bien o quieran opinar. Bueno, realmente la esencia del libro de Emil Brunner, en el malentendido de la iglesia, pues es el título y es la realidad. Nos hemos encerrado en nuestras propias comunidades con la pretensión de buscar una verdad que es universal. Y nos hemos aislado, ¿no? Hemos hecho muchos reinos pequeños alrededor de un imperio y hemos caído en el imperio de los intereses, que eso es lo que ha manejado el motor de todas las situaciones que está viviendo la iglesia. Estábamos hablando de la iglesia primitiva, pero ahora yo estoy hablando de la iglesia actual. A mí, como soy director de una institución pentecostal y desde hace varios años he estado insistiendo en lo que dice la Escritura y he estado enfatizando que la palabra de Dios es la norma y que la llenura del Espíritu Santo es el factor para que nos integremos con una comunidad verdadera, en todo el sentido de la palabra. Emil Brunner dice que debemos de pensar que ni aún nuestra religión debemos de anteponerla ante Dios. Debemos de decir, ni la religión es el centro. Pero desafortunadamente esto no lo ha podido entender la gente de nuestras propias comunidades. Traté de cambiar el sistema de ordenamientos o estatutos que nos rigen en nuestra comunidad, igual que los estatutos que rigen a la comunidad presbiteriana, bautista. Es difícil, muy difícil. La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, metodista tienen una serie de estatutos increíbles, o sea, tienen libros que avalan cada uno de los elementos que establecen y son irreversibles, no se pueden discutir, es dogma.
Y así nosotros en las iglesias pentecostales hacemos nuestros estatutos. Y cuando traté de cambiarlos, pues me tacharon de presbiteriano, de metodista, de bautista, de todo y hasta de discípulo del Museo de la Biblia, ¿no? Entonces, tuve que atenuar, suavizar, para que no rompiéramos una tradición de 75 años o más. Yo les invité a ustedes al aniversario, para que se dieran cuenta de cómo están las instituciones como tales. En el libro de Emil Brunner aprendo que la institución va de la mano con la iglesia, no se pueden separar, son intrínsecamente unidas. Si no, habría un desorden que nos llevaría a un caos, en donde si hay intereses, habría más intereses y las dificultades para ponernos de acuerdo serían mucho más difíciles. ¿Y a qué quiero llegar? Nosotros en nuestras comunidades hemos hecho nuestro sentido de vida girando en nosotros mismos. Lo que propone el hermano Arturo es bueno, muy bueno, porque rompemos ese círculo y nos atrevemos a ir a una comunidad pentecostal ruidosa, gritona, a una iglesia metodista o bautista. Yo he llevado a las comunidades a la iglesia, es presbiteriana la que está allá en Tacubaya, en calle de Tordo, o metodista, es bautista. Y uno de los hermanos, cuando entramos, los hermanos están acostumbrados a decir aleluya. Y se acercó y le dice, aquí no se puede. Y eso implica un insulto ante él. Por eso cuando yo les decía, vamos a, no. Y aún los mismos, la junta de pastores que tenemos cada mes, porque hacemos juntas de cada comunidad, pues me dicen, somos pentecostales, ¿no? Aquí ya hay una línea de presbiterianos contigo. Pero yo lo entiendo de otra manera, yo lo entiendo de una manera en donde tenemos que amarnos, tenemos que entendernos, tenemos que comprendernos todos. Me hablaron por teléfono antier y me dijeron que una hermana había muerto en el incendio de Toluca, atrás del aeropuerto. No sé si lo vieron en la fábrica. Y decían que nadie había muerto y que no había pasado nada, pues se murió una persona. Lo evade la noticia y voy a hacer el culto fúnebre. Y entonces me encuentro a un montón de gente católica, 20% cristiana pentecostés y 80% católica. Yo llevo un discurso y al ver tanta gente católica cambio el discurso. Y empiezo a hablar como un sacerdote y empiezo a hablar acerca de las bienaventuranzas. La gente empieza a levantar la cabeza, toda la gente, y empieza a atender el mensaje. Y al final, cuando les invito a orar, todos se paran y oran con mucho respeto. Ahí está, y les invité y les dije, yo quisiera que esto fuese común, que no nos viéramos y que no nos juzgáramos, que no nos señaláramos para definir quiénes somos. Somos una comunidad que tiene un mismo sentido, que es Jesús, nuestro Señor. Eso rompe los esquemas. Lo que dice el hermano Arturo es bueno. Yo en mis reservas diría, bueno, ¿hasta qué punto, no, podríamos hacerlo? Si tomar a los hermanos más maduros para invitarlos, no a los más débiles, y entonces los maduros llevar a los débiles para que empiecen a madurar, ¿no? Y desafortunadamente los más débiles son los más viejos, porque han vivido en la tradición toda su vida. Ese es el gran problema, ¿no? Pero me parece adecuada, ¿no? Esto ya sale del esquema. Ahora,
La otra reserva que tengo es lo que dice Arturo, Armando, perdón. Esto que estamos haciendo está pasando por muchos lados a través de internet y muchos lo ven, ¿no? Entonces, romperíamos un círculo que se ha establecido y que es la base de toda la comunicación, ¿no? En muchos lados. Que afortunadamente unos que ni siquiera tienen comunidad pues nos escuchan, nos ven, piensan y empieza el mensaje a trabajar en ellos, sin siquiera tener una comunidad y ya se sienten parte de la comunidad. Pues ahí está otra reserva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que no se complique esta situación? O sea, la idea es excelente, a mí me gusta, me encanta, porque yo podría llevar a comunidades, a las iglesias de mi hermano Aris. Mi hermano Aris ha ido a predicar a nuestra comunidad, a La Paloma, ¿no? Tú has ido a ver Tacubaya, exactamente, a Getsemaní y muchas. Y me encantaría ir a la iglesia, hermano Chava, ¿no? ¿Sí? Sus hermanos, para que la comunidad que se centra en sí misma, que es esta iglesia que señalamos como una iglesia pues un tanto difícil, ¿no? Se abra y vea lo que nosotros hemos estado viendo, lo que hemos estado experimentando, ¿no? Y entonces eso dará pie a que ellos empiecen a tener comezón de oír y establecer la verdad a través de la Escritura, con un conocimiento más académico, más pleno, más, aunque diga mi hermano Aris, más profesional, pero sí es necesario. No, sí es necesario. Es necesario. Y esta reunión debe de profesionalizarse, porque la verdad, a veces al faltar el profe, como que lo hacemos como más diluido, cuando debería mantener el mismo nivel, como que nos achicamos, como decía Rick. No va a estar el hermano que dice, no va a haber y eso es triste. ¿Por qué? Porque aquí es donde debe estar la oportunidad, sí, para aportar cada uno de nosotros aquello, ¿no? que se ha vertido en nuestra copa, en nuestro vaso, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra, volvemos, de la profesionalización, sino más bien estoy en contra de que esa profesionalización no la utilicemos, ¿no? De hecho, pues yo decía, ¿no? Decía Bill, ¿no? Hay que formar a la iglesia. Yo digo, creo que Emil es más concreto, dice, tenemos que ser la iglesia, no formarla, ser la iglesia. Y ser la iglesia es distinto de formarla, ¿no? O sea, si yo soy y en mí se están desarrollando estos preceptos de la iglesia, entonces muchos más van a querer ser iglesia. De hecho, Cristo puso su mensaje en personas. ¿Para qué? Para que esa no fuera letra muerta, ¿no? Que eso es lo que estamos tratando de dejar atrás, que no sea nada más letra muerta, sino que sea espíritu y sea vida y pase a través de las personas a la iglesia, que muchos dejen ese cristianismo un tanto deficiente para ser cristianos de la iglesia, ser la iglesia de Cristo Jesús. En ese sentido estoy tratando de que comprendan la idea. La idea es que todo el hombre, toda la mujer que está inmersa buscando el rostro de Dios, lo busque con mayor pasión, no en la pasión de una alabanza reducida a lo simplistamente comercial, sino en la alabanza que hace temblar el espíritu cuando cantamos himnos como Cuán grande es Él y muchos más. Pero tampoco alejarnos de estas gentes que trabajan en ese sentido para atraer, como vemos que a través de la alabanza se busca llamar a la gente. Y de ahí desencadenar un cambio, porque sí, nos hemos quedado reducidos en nuestras propias comunidades y eso es muy lamentable. Por eso el mundo ha enfermado y la única medicina que puede transformar al mundo está encasillada en los closets, en las vitrinas. Somos nosotros. Entonces, en esa posición,
yo veo el libro de Emil Brunner, ¿no? En un llamado a romper los esquemas, y no tanto los esquemas que habían sido creados, sino los que se crearon en el momento en que el espíritu dejó de trabajar en los hombres, ¿no? Y entonces donde los intereses se empezaron a colocar y a meter hasta nuestros días. Entonces ese es el gran problema, y yo nomás veo esas dos cuestiones: la trayección del internet y llevar a las comunidades a los centros grandes, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de hermano Aris es una iglesia que está grande. Mi hermano Arturo, no conozco la iglesia de hermano Chava, pero yo sé que por ahí también donde te reúnes está grande, ¿no? Entonces podremos ir nosotros, yo con todo gusto, organizar a las comunidades que tengo, porque hay varias en varios estados, y agarrar la que esté más cerca y vámonos, para que vayamos a alabar a Dios con ustedes, ¿no? Y vean ellos la diferencia, ¿no?, que existe, sin romper su molde, ¿no?, pero sí estrellarlo, ¿no? Ahorita con respecto a lo que estamos comentando de salir de visitar nuevas comunidades, desde hace un tiempo prácticamente cuando fuimos a Tojico, a partir de ahí Dios puso en mi corazón justamente la parte de dar a conocer estos himnos que muchas iglesias no tienen la menor idea. Entonces me aboqué a ir a diferentes iglesias, incluso que no conozco, y ir a hablar con los pastores de ahí y pedirles la oportunidad de ir a tocar en su iglesia. Yo tengo lo que uso básicamente son pistas de himnos, puro himno nada más, pero toco la parte cantada, la toco con sax. Entonces lo hago un himno instrumental, y cuando son himnos que conoce la iglesia, pues doy oportunidad a repetir el himno para que la comunidad lo cante. Y he tenido, aceptación, donde en algunas iglesias me han pedido que no solamente vaya a tocar, sino que me quede a darle clase a los jóvenes de ahí de música. He ido y algunas iglesias han estado, me han brindado la oportunidad de regresar a hacer espacios. Y pues ahorita lo que comentábamos también de poder ir a alguna de las iglesias de ustedes también cuando haya esa oportunidad, porque en la mayoría de iglesias a donde he ido pues no conocen los himnos, y la idea es esa, que conozcan los himnos, que no solo ellos clasifiquen la alabanza en lo que es adoración y que le pongan una etiqueta, y que conozcan pues básicamente lo que en la iglesia primitiva y la adoración a través de los himnos, porque ya se perdieron, ya se han quedado en él. En algunas iglesias me han dicho, aquí los cantábamos antes, pero los dejamos en desuso porque nos invadió la tecnología y los nuevos cantos, pero sí queremos retomarlos, y qué bueno que vienes a ofrecernos esto, porque sí lo queremos retomar. Y ahorita, pues bueno, les comento que pues en el afán de ir en el crecimiento, ayer me habló una hermana de Tultitlán, me recomendaron con ella. Yo nunca he tocado en una boda cristiana, pero esta hermana quiere que vaya a tocar a una boda cristiana, y voy a ir a tocar el domingo a una boda cristiana allí a Tultitlán. Sí. Hermanos, a mí del libro de Brunner, pues me deja muchas interrogantes y insatisfacción de decir, híjole, qué tan lejos estoy y estamos de este modelo, ¿no? De esta forma de vida plena. Y yo comentaba con un hermano, y a mí me interesa como que regresemos a ese modelo. Y dice, pues no es suficiente el modelo, es necesario
la entrega, el Espíritu Santo, no solamente el modelo. Y dije, bueno, tienes razón, pero bueno, ya empezar con el modelo es decir, algo de caminar hacia allá, ¿no? Y bueno, yo digo, sí, después de un año, pues nos damos cuenta aquí, ¿no?, en el intercambio, que pues seguimos prácticamente con nuestro mismo modelo, ¿no? Los presbiterianos con lo suyo y cada quien con lo suyo. Acá mi hermano dice, les cuesta trabajo. Creo que requerimos mucha tolerancia entre nosotros, ¿no? Decías, bueno, pues acá nos dijeron, no digan aleluya, ¿no? Creo que esto es parte de lo que debemos hacer nosotros en la congregación, ¿no? Decir, pues nosotros tenemos esas características, pero no todas las iglesias cristianas son así. Tenemos que darles un poco de historia, ¿no? A lo mejor cómo se ha desarrollado cada una y reconocer lo que ha sido, pues, la parte más humana que nos aleja del modelo bíblico, ¿no? Porque yo tengo esa convicción de que al paso de los siglos, y sobre todo a partir de la Reforma, pues estos cientos, y no son cientos, dice Internet que estaba leyendo otro día, 30 y tantos mil denominaciones en el mundo, ¿no? Esa dispersión, esa parte, pues no es más que cosa humana, ¿no? Pero si nosotros nos aferramos a ese modelo, como que nos va a costar trabajo intercambio. Entonces, como que tenemos que empezar a hablar con la gente y decirles, los pentecostales tienen esa característica, pero son tan cristianos como nosotros, ¿eh? Y allá también, y allá también. ¿Y qué es lo bueno de cada uno? Bueno, pues la santidad, la intimidad con el Señor, la búsqueda de esto y aquello, la presencia del Espíritu Santo, no sé. A lo mejor ir por esa parte de decir, esto es lo bueno. Estemos abiertos a aprender lo que otros nos van a enseñar, lo que otros nos van a traer, ¿no? Nosotros no acostumbramos los himnos y nos está costando trabajo, definitivamente. Pero es algo que tenemos que aprender, hermanos. Y ya está esa tarea de que poco a poco van a empezar a avanzar. Pero tiene que estar la convicción de nosotros, ¿no? De que tenemos que, como que decir, porque yo he escuchado eso, ¿no?, aquí y en otro lado, ¿no? Nuestra iglesia es la mejor comunidad, es la mejor, decía nuestro hermano Armando, ¿no? Aquí está la mejor doctrina y todo lo demás. Y, esas cosas sí dividen, ¿sí? Esas cosas sí dividen. Entonces tenemos que buscar, decir, qué hermoso lo que tienen los pentecostales, miren la entrega, van al atrio, oran con un fervor. Esas cosas yo creo que tenemos que empezar a darlas a conocer en la congregación, ¿no? De tal manera que cuando vayamos a estas reuniones haya esa tolerancia, ¿no? Vayamos aceptando que el mundo cristiano es muy variado y que el hombre ha actuado a su favor en esta división, porque no es cosa de la Biblia, es cosa de nosotros, ¿no? Yo creo que todas las denominaciones, nosotros decimos, nosotros no somos de ninguna denominación, ¿no? Pero sabemos que la riqueza de las denominaciones hay que aprovechar lo positivo, porque Dios le ha dado todas estas verdades reveladas que el hombre les ha hecho como su propiedad y que ha nacido una denominación, en realidad son para toda la iglesia, no para un grupo. Entonces tenemos que rescatar, aprovechar, enriquecernos con lo mejor que tiene cada una, porque todos tenemos seguramente algo valioso, aunque otras cosas no lo sean tanto. Sí, comentábamos que en este intento de unión, en este intento de hacer homogéneo un conocimiento, pues bueno, tiene muchos riesgos. Aquel que pretenda no tener nada que aprender ya tiene un problema grave, ¿no? Pero si nosotros tenemos claro esto, creo que lo que hablaban de tolerancia, lo que hablaban de la posibilidad de llegar a prácticas como estas, pues es viable, ¿no? Yo les preguntaba si tenían propuestas, Arturo hizo una, no sé si alguien más tenga otras, pero si de momento no las tienen, llevémonoslo en oración, llevémonoslo en nuestros pensamientos para que la próxima vez que nos reunamos, entonces ya puedan venir propuestas muy concretas y aparte de la propuesta, quizás la vía de cómo efectuarla, ¿no? Yo puedo decir, pues vamos allá y bueno, ¿y cómo vamos? Bueno, pues entonces ahí hay otro reto, ¿no? Y observen nuevamente su programa, observen nuevamente todo lo que se planteó en esto que podríamos decir un curso de un año,
de doctrina, y dense cuenta que está al centro la unión, dense cuenta que está al centro la unificación de nosotros como grupo de creyentes, y que tiene el objeto al final en este último tema de servir. Ya ustedes expresaron algunas ideas, ¿no? ¿Cómo podemos servir a la comunidad? O sea, ¿en qué punto mi hermano Arturo puede servir, mi hermano Salvador? O sea, ¿cómo servimos para que esta comunión pueda crecer? A través de la doctrina se van a lograr muchas cosas, ¿no? A través de lo que estamos pensando, porque las ideas tienden a hacer esto. O sea, alguien tiene una idea, la va a plantar, y esa idea tiene que producir, esa idea tiene que, haciendo la similitud con una semilla, tiene que germinar, y esas ideas tienen que comenzar a dar su fruto. Entonces, llevémoslo para ir cerrando como un reto, quizás, ya de todo lo que aprendí ahora, ¿qué voy a hacer? Con toda esta carga de conocimiento, ¿la voy a guardar? Porque guardarla es olvidarla, ¿no? Prácticamente, o condenarla al olvido. O sea, si la tenemos, entonces, ¿en qué va a beneficiar? ¿En qué va a servir para que yo, mi hermano, el de al lado, lo lleve a su comunidad y genere esta unión, genere esta congregación de los santos, como se llamaba en un inicio, ¿no? Lo que yo aprendí, ¿para qué va a servir para esto? Y siempre teniendo presente, yo insistiría mucho en ello, ¿no? Que no se busca generar una división, que no se busca generar un rompimiento, que no se busca generar un conflicto. Por doctrina es triste ver que una iglesia se divida por doctrina, ¿no? Respetando las distintas denominaciones que se representan, es ver qué vamos a hacer con todo ello, ¿no? Y poder aterrizarlo en algo más palpable. Si no tienen otra cosa que expresar o que aportar, estaríamos concluyendo. Una pequeñita. Toda unión de tradiciones, pues genera un intercambio, ¿no? Y a veces eso es lo que más nos cuesta, como decía, ser respetuoso, ¿no? Aún en las culturas antiguas, cuando alguien quería entrar en amistad con otro, había un intercambio, era lo que simbolizaba, ¿no? A lo mejor el que le regalaba su revólver al indio y el indio le regalaba el arco de flechas con su arquito, ¿no? A lo mejor una es mejor arma que la otra, ¿no? En ese sentido, pero se realizaba el intercambio. Y a veces como que también dentro de la problemática de la no convivencia de las iglesias es que no estamos dispuestos a un intercambio, ¿no? O sea, queremos a veces, como decíamos, puro himno, porque unos ya aceptamos el himno como algo sublime, ¿no? Que es acorde a la alabanza de Dios. Pero el que entona el himno, como que no se quiere rebajar en aras de la unión, ¿no? De la amistad, a entonar un canto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que afectó también mucho nuestra reunión pastoral. Que no hay, o sea, no hay hasta cierto punto ese intercambio que debería haber. O sea, sí reconocemos, ¿no? Que alabar a Dios sería con lo mejor, ¿no? De todo, ¿no? Pero, pues, volviendo al modelo bíblico con salmos, con himnos, ¿no? A mí me tocaba, pues, presentar los votos de una persona que era católica y se unió con una persona que era cristiana. Y me decía, oye, dices que todo el servicio lo están haciendo cristiano y yo toda mi familia es católica, ¿no puedes siquiera poner, por favor, el Padre Nuestro para que participemos? Entonces, yo decía, si yo me cierro, pierdo la oportunidad, como decía nuestro hermano, ¿no? Entonces dice, pues el Padre Nuestro siquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es de dominio público, tanto se lo apropia el católico como se lo apropia. Entonces, ese intercambio es donde yo creo que nosotros debemos de ser más sabios, ¿no? En ese sentido, ¿no? De no, a lo mejor no aperturarnos, como decía uno, a aceptar un rap cristiano, ¿no? Como
grupo cristiano El Rapto, que dice, me vale el queso, donde estés, tú eres hijo del gran rey, pues yo digo, ahí sí de plano, pues decir, no, pues oye eso. Pero yo creo que hay también en el ámbito, más en el Pentecostés, alabanzas que son de mucha bendición, ¿no? Así como hay himnos que, la verdad, ¿no? Yo ni siquiera me gusta cantarlos, aunque son himnos, honestamente. O sea, hay himnos que lógicamente también llenan muy, muy profundamente el corazón. Pero dar esa apertura, ¿no? Ese intercambio, ¿para qué? Para que, como dice Arturo, si vamos a salir a varias comunidades y llegamos con nuestra cuadratura y queremos lo que a nosotros nos gusta, no va a haber una verdadera unión, porque no va a haber ese intercambio, ¿sí? Entonces, si alguien quiere decir aleluya, pues que lo diga. Si alguien quiere levantar las manos, pues que lo levante, ¿no? Y el otro, si no quiere, hay que ser respetuoso, ¿no? Oye, ¿por qué no levanta las manos? No, gloria a Dios. El que levanta las manos para Dios, el que aplaude para Dios, y el que no aplaude, no, el que danza, que sepa por qué lo hace, porque si danza porque no sabe qué ni qué, ahí sí yo veo un problema, ¿no? Que le demos ese significado y que haya ese intercambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay ese intercambio, no puede haber unidad. Bueno, yo a lo mejor me puedo equivocar, pero yo creo que sí debe haber oportunidad, ¿no? Que ministre uno, que ministre otro. A lo mejor un día, como decíamos, un presbiteriano en una iglesia, aunque va a ser bien difícil, ¿no? Que en la iglesia presbiteriana… Sí, o sea, a lo mejor ser tolerante, ¿no? En ese sentido y buscar. Así es, pero de una bautista, ¿no? O sea, por eso decíamos, por eso no hay verdadera unidad, ¿no? O sea, si vienes es como la iglesia tiene esa idea, si vienes te vas a sujetar a lo que yo digo. Y entonces ahí ya genera una cierta resistencia. ¿Para qué me invitas? Pues sí, esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues sí tenerlo presente, ¿no? A lo mejor que haya un verdadero intercambio, y pues yo creo que intercambiamos opiniones acá, ¿no? Y a veces algunas nos enriquecen, a lo mejor algunas pues no son tan buenas, ¿no? Como esta que estoy diciendo, ¿no? Pero pues considerémosla, ¿no? Dios les bendiga. Bueno, y la unidad es en la diferencia, ¿no? Claro. Que no puede haber unidad entre todos iguales, esa sería uniformidad. Entonces sí tenemos que aceptar que la unidad implica tolerancia, implica aceptación, implica esos elementos que al final de cuentas son unidad. Sí, claro. En algún punto, por ejemplo, no sé, lean qué hace la iglesia presbiteriana, informarnos, ¿no? Y decir, yo cuando ha habido alguna oportunidad de compartir, busqué un libro de teología sistemática de esta iglesia y digo, ok, o sea, ellos entienden esto de esta manera, y pues buscamos a lo mejor sí hablar de cosas que a veces entendemos de forma distinta, pero siempre teniendo en cuenta cómo piensan, y de esa manera pues bueno, evitamos herir susceptibilidades o parecer impositivos en lo que nosotros pensamos, ¿no? Cómo se desarrolla la iglesia bautista, por ejemplo, cuáles son sus dogmas. En estas iglesias, que cuando fuimos al concierto aquí en el Mesías, el pastor sí nos dijo, es que nosotros no aplaudimos, y entonces ellos levantan unas hojas y saludan, ¿no? A nosotros nos quedamos así, pues bueno, no sé, pero pues ok, no es problema, o sea, al final de cuentas, ¿qué es el aplauso? ¿No? O sea, ¿qué es la expresión? O sea, esto expresa, pues expresemos y punto. O sea, no va a pasar nada con que nosotros respetemos que estamos en ese lugar, ¿no? Y es entender también su forma de pensar. Con esto, si quieren aportar más, pero con esto buscaremos, porque ya nos están diciendo que ya es hora de comer. Fíjense que, por ejemplo, alguna vez en una iglesia católica, yo fui católico mucho tiempo y no sabía por qué me persinaba. Entonces llegó una anciana y me dijo, bueno, el persinarse representa esto, la cruz de Cristo en mis pensamientos, en mi boca y en mi corazón, o sea, en el Padre nuestro, o sea, no sé cómo es. No, pero empieza con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz, no, Padre Es que hay nuestro. dos formas de persignarse, una cortita
cortita y una más larga. Exacto, pero hacen una cruz en la cabeza, una cruz en la boca, o en esta parte de la boca, y una cruz en el pecho. Entonces me dicen, indica que en mis pensamientos, en mi boca y en mi corazón está la cruz de Cristo. Y si uno se queda, si eso se comprendiera cuando lo hacemos, o sea, qué gratificante. O sea, el problema es que no lo hagamos, o no lo hagan de esa manera, ¿no? Pero siempre hay forma de enterarse, ¿no?